Escuchemos la voz del Papa San Juan Pablo II, que grita al desierto de nuestro corazón para ayudarnos a descubrir la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior y así dejarnos guiar y conducir hasta la verdad plena. Shalom, Beto, paz y bien. El Espíritu Santo, principio vital de la fe. Papa San Juan Pablo II, Audiencia General, miércoles 8 de mayo de 1991. La fe es el don fundamental que concede el Espíritu Santo para la vida sobrenatural. El autor de la carta a los Hebreos insiste mucho en este don cuando escribe a los cristianos atribulados por las persecuciones. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba o convencimiento de las realidades que no se ven. Hebreos 11:1. En este texto de la carta a los Hebreos se ha visto una especie de definición teológica de la fe, que, como explica Santo Tomás citándolo, no tiene como objeto las realidades vistas con el intelecto o experimentadas con los sentidos, sino la verdad trascendente de Dios, veritas prima, que la revelación nos propone. Para animar a los cristianos, el autor de la carta a los Hebreos aduce el ejemplo de los creyentes del Antiguo Testamento, casi resumiendo la geografía del libro del Eclesiástico, capítulos 44-50, para decir que todos ellos se movieron hacia el Dios invisible, porque estaban sostenidos por la fe. La carta cita 17 ejemplos. Por la fe, Abel; por la fe, Noé; por la fe, Abraham; por la fe, Moisés. Y nosotros podemos añadir, por la fe, María; por la fe, José; por la fe, Simeón y Ana; por la fe, los apóstoles, los mártires, los confesores, las vírgenes, los obispos, los presbíteros, los religiosos y los laicos cristianos de todos los siglos. Por la fe, la Iglesia ha caminado a lo largo de los siglos y sigue caminando hoy hacia el Dios invisible, bajo el impulso y la guía del Espíritu Santo. La virtud sobrenatural de la fe puede asumir una forma carismática como don extraordinario reservado solo a algunos, pero en sí misma es una virtud que el Espíritu ofrece a todos. Como tal, por tanto, la fe no es un carisma, es decir, uno de los dones especiales que el Espíritu distribuye a cada uno en particular según su voluntad. 1 Corintios 12:11, Romanos 12:6, sino que es uno de los dones espirituales necesarios a todos los cristianos, el máximo de los cuales es la caridad. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas es la caridad. 1 Corintios 13:13. Queda claro que la fe, según la doctrina de San Pablo, aun siendo una virtud, es ante todo un don. A vosotros se os ha concedido la gracia de que creáis en Cristo. Filipenses 1:29. Y es suscitada en el alma por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Más aún, es una virtud, por ser un don espiritual, don del Espíritu Santo, que hace al hombre capaz de creer.
y lo es ya desde su inicio, como definió el Concilio de Orange 529, al afirmar: también el inicio de la fe, más aún, la misma disposición a creer, tiene lugar en nosotros por un don de la gracia, es decir, de la inspiración del Espíritu Santo, quien lleva nuestra voluntad de la incredulidad a la fe. Dicho don tiene un valor definitivo, como dice San Pablo: subsiste y está destinado a influir en toda la vida del hombre, hasta el momento de la muerte, cuando la fe encuentra su maduración con el paso a la visión beatífica. San Pablo, en su carta a los Corintios, afirma la relación entre la fe y el Espíritu Santo cuando les recuerda que su acceso al Evangelio tuvo lugar mediante la predicación, en la que obraba el Espíritu Santo. Mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder. Primera Corintios 2:4. El apóstol no se refiere solo a los milagros que acompañaron su predicación, Segunda Corintios 12:12, sino también a las demás efusiones y manifestaciones del Espíritu Santo que Jesús había prometido antes de la ascensión. Hechos 1:8. A Pablo el Espíritu le concedió, de modo especial en su predicación, no saber nada entre los corintios sino a Jesucristo y éste crucificado. Primera Corintios 2:2. El Espíritu Santo impulsó a Pablo a proponer a Cristo como objeto esencial de la fe, según el principio enunciado por Jesús en el discurso del cenáculo: Él me dará gloria. Juan 16:14. El Espíritu Santo es, pues, el inspirador de la predicación apostólica. Lo dice claramente San Pedro en su carta: predican el Evangelio en el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Primera de Pedro 1:12. El Espíritu Santo es también quien la confirma, como nos lo atestiguan los hechos de los apóstoles cuando nos refieren la predicación de Pedro a Cornelio y a sus compañeros. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Hechos 10:44. Y Pedro aduce ese hecho con una aprobación de su acción al admitir a personas no judías a la iglesia. El Espíritu mismo suscitó en aquellos paganos el deseo de acoger la predicación y los introdujo en la fe de la comunidad cristiana. Y también él, como hizo en el caso de Pablo, impulsa a Pedro a poner a Jesucristo en el centro de la predicación. Pedro declara sintéticamente: Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo. Hechos 10:38-39. Jesucristo es propuesto como aquel consagrado en el Espíritu y que exige la fe. El Espíritu Santo anima la profesión de la fe en Cristo, según San Pablo. Antes y por encima de todos los carismas particulares está el acto de fe, del que dice: nadie puede decir Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo. Primera Corintios 12:3. Reconocer a Cristo y por tanto seguirlo y dar testimonio de Él es obra del Espíritu Santo. Esta doctrina se encuentra en el Concilio de Orange, que hemos citado, y en el Concilio Vaticano I, 1869-1870, según el cual nadie puede acoger la predicación evangélica sin la iluminación y la inspiración del Espíritu Santo, que da a todos la docilidad necesaria
para aceptar y creer en la verdad. Santo Tomás, citando el Concilio de Orange, explica que la fe desde su inicio es un don de Dios. Efesios 2, 8, 9. Porque el hombre, al dar su asentimiento a las verdades de fe, es elevado por encima de su naturaleza. Y eso no puede realizarse si no es en virtud de un principio sobrenatural que lo mueve desde dentro, es decir, Dios. Por ello, la fe viene de Dios que obra en el interior por medio de la gracia. Después del inicio de la fe, todo su desarrollo posterior se realiza bajo la acción del Espíritu Santo. De manera especial, la continua profundización de la fe que lleva a conocer cada vez mejor las verdades que se creen. Es obra del Espíritu Santo, quien da al alma una luz siempre nueva para penetrar el misterio. Lo escribe San Pablo a propósito de la sabiduría que no es de este mundo, concedida a quienes caminan de acuerdo con las exigencias del Evangelio. Citando algunos textos del Antiguo Testamento, Isaías 64:3, Jeremías 3:16, Coelet 1:8 quiere mostrar que la revelación recibida por él y por los corintios supera incluso las más altas aspiraciones humanas, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman, porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Primera Corintios 2, 9, 10. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. Primera Corintios 2, 12. Por tanto, entre los maduros en la fe, hablamos de sabiduría. Primera Corintios 2, 6. Bajo la acción del Espíritu Santo, que lleva a un descubrimiento siempre nuevo de las verdades contenidas en el misterio de Dios. La fe requiere una vida que esté de acuerdo con la verdad reconocida y profesada. Según San Pablo, esta fe actúa por la caridad. Gálatas 5:6. Santo Tomás, refiriéndose a este texto de San Pablo, explica que la caridad es la forma de la fe, o sea, el principio vital animador vivificante. De él depende que la fe sea una virtud y que dure en una adhesión creciente a Dios y en las aplicaciones a los comportamientos y a las relaciones humanos, bajo la guía del Espíritu. Nos lo recuerda el Concilio Vaticano II, que escribe: con este sentido de la fe que el Espíritu de la verdad suscita y mantiene el pueblo de Dios, se adhiere indefectiblemente a la fe y penetra más profundamente en ella con juicio certero y le da más plena aplicación en la vida, guiado en todo por el sagrado magisterio. Lumen Gentium 12. Se comprende por ello la exhortación de San Pablo: caminad según el Espíritu. Gálatas 5:16. Se comprende también la necesidad de la oración al Espíritu Santo para pedirle que nos dé la gracia del conocimiento y de la conformidad de la vida con la verdad conocida. Así, en el himno Veni Creator Spiritus, le pedimos, por una parte, per tu essiamus da Patrem, danos a conocer al Padre y también al Hijo, pero por otra le suplicamos, infunde lumen sensibus, ilumina nuestros sentidos, penetra de amor nuestros corazones, refuerza nuestros cuerpos débiles con tu fuerza, aleja a nuestros enemigos, danos la paz del alma, haz que bajo tu guía evitemos todos los peligros. Y en la secuencia de Pentecostés le confesamos:
Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, para luego pedirle: lava lo que está manchado, riega lo que es árido, sana lo que está herido, doblega lo que es rígido, infunde calor a lo que está frío, endereza lo que está torcido. En la fe ponemos bajo la acción del Espíritu Santo toda nuestra vida.